grabando, ¿no? No importa, si les gusta que les grabe. Grabemos. Es que usted explica bien, profe. El tema que vamos a ver hoy, les decía, es todo lo que está relacionado con las distancias. ¿Sí? Tenemos distancias de punto a recta. ¿Bien? Y ahí hemos visto qué pasa cuando la recta está en R2 y qué pasa cuando la recta está en R3. ¿Sí? La fórmula es diferente. Y luego hemos visto distancia de punto a plano, que ahí tenemos una sola fórmula. ¿Bien? Entonces, sabiendo bien estas fórmulas, podemos aplicar las distancias que hay entre dos rectas en R2 así. Que recuerden que había que tener en cuenta si las rectas eran paralelas, y ahí aplicamos las distancias de punto a recta, o si las rectas no eran paralelas. En ese caso, las rectas se intersectan. Si tenemos dos rectas en R3, cuando pensamos en la distancia entre dos rectas en R3, hay que tener en cuenta tres casos. El primer caso es si las rectas son paralelas. Y en ese caso aplicamos distancia de punto a recta en R3. El segundo caso es cuando las rectas se intersectan en un único punto. ¿Sí? Que ahí vale la distancia 0. Y el tercer caso es cuando las rectas son alabeadas. Y en ese caso tenemos que aplicar la fórmula adecuada para ese caso. Luego tenemos el caso de la distancia entre dos planos. Para la distancia entre dos planos tenemos dos posibilidades. Que los planos sean paralelos, y en ese caso aplicamos la distancia de punto a plano. Y si los planos no son paralelos, la distancia es 0. Entonces siempre vamos analizando la posición relativa. Y por último, tenemos la distancia entre recta y plano. ¿Bien? Bueno, cuando tenemos la distancia entre recta y plano, lo primero que tenemos que ver también es si la recta es paralela al plano. Y ahí aplicamos distancia del punto de la recta al plano. Y si la recta no es paralela al plano, la distancia vale 0. ¿Bien? Entonces, todo eso hay que tenerlo bien claro y no es necesario ni siquiera saberlo de memoria, sino hay que ir aplicándolo, tratando de entenderlo gráficamente. ¿Bien? Entonces, empecemos con el práctico para ir aplicando cada uno de estos casos. Bien. Vamos escribiendo. Bueno, entonces eso es lo que tienen que repasar, ¿no? El primer ejercicio
El 17, no, 17 no, 27B. Tenemos marcado para ir a 7. Después van a poder ir viendo los ejercicios que ya están resueltos. Bueno, ¿qué dice el 27B? El 27B dice, calcule la distancia entre las rectas en R2. ¿Bien? Y verifique los resultados obtenidos usando GeoGebra. Bueno, yo no voy a usar GeoGebra, pero ustedes después, si quieren, pueden hacer. Bueno, el apartado B dice, 27, ¿no? 27. Las rectas son R1, que tiene ecuación 15x menos 5y menos 8 igual a 0, y la recta R2, que tiene ecuación 12x menos 4y más 5 igual a 0. Bien, entonces, para poder calcular la distancia entre las dos rectas, lo primero que tenemos que averiguar es si las rectas son paralelas. ¿Bien? Bueno, acá tengo todos los enunciados. Siempre recuerden eso, ¿sí? Primero averiguamos si las rectas son paralelas. Bueno, ¿cómo hago para averiguar si las rectas son paralelas? Para averiguar si las rectas son paralelas, tengo que averiguar si los vectores direcciones de las rectas son paralelos. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cuál es la dirección de la recta R1? La dirección de la recta R1 es menos B, que quedaría más 5, A, que es 15. ¿Se acuerdan de eso? El coeficiente de la I menos B, A. Y la dirección de la recta R2 es menos B, que es 4, y A, que es 12. Entonces, para averiguar si las rectas son paralelas, debo averiguar si existe un escalar lambda real, distinto de 0, tal que A1 es igual a lambda A2. Todo eso tenemos que averiguar. Bueno, entonces vamos a partir de la condición para ver si nuestras rectas, si nuestras direcciones son paralelas, y para eso ver si nuestras rectas son paralelas. Entonces planteamos A1 y A2, que es 4, 12. Bien, entonces me queda 5 es igual a 4 lambda, y 15 es igual a 5, 15, 4, 12. 5, 15, 4, 12 lambda. ¿Bien? Bueno, entonces, de este sistema, lo que obtenemos es que en la primera ecuación, lambda es 5 cuartos. Y de la segunda ecuación, lambda es 15 doceavos,
que evidentemente ambos son múltiplos de 3. La tercera de 15 es 5 y la tercera de 12 es 4. Eso me asegura que existe el lambda. Y fíjense que vamos haciendo, y a medida que vamos haciendo vamos repasando otros temas. ¿Sí? Igual a 5 cuartos, perteneciente a los reales, distinto de 0, tal que n1 es igual a lambda n2. Y eso asegura que n1 es paralelo, que a1. ¿Luce bien allá? Sí. A1 es paralelo a A2. Y si las direcciones de las rectas son paralelas, eso me asegura que las rectas son paralelas. Bueno, una vez que hemos averiguado que nuestras rectas son paralelas, ya estamos seguros que las rectas son paralelas, ¿cómo calculábamos la distancia entre dos rectas paralelas? La recta R1 es paralela a la recta R2. Entonces la distancia entre la recta R1 y la recta R2 se calcula como la distancia, por ejemplo, de un punto P sub 1 de la recta R1 a la recta R2. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, la distancia entre las dos rectas se termina transformando entre distancia y punto a recta. Del punto P sub 1 de una de las rectas a la otra recta. Entonces, necesitamos determinar el punto P sub 1 perteneciente a R1. ¿Bien? Fíjense que R1 es una sola ecuación con dos incógnitas. Entonces, evidentemente, lo que nos conviene hacer, por ejemplo, acá, es darle valor a la variable X, ¿sí? O sea, cualquiera, por supuesto, pero yo le voy a dar valor a la variable X y voy a reemplazar en la ecuación de la recta para determinar el valor de la variable Y, que es menos 8 quintos. ¿Está claro hasta ahí? Entonces hemos conseguido el punto P sub 1 de coordenadas 0, menos 8 quintos, que pertenece a la recta R1. Yo he conseguido ese punto, pero ustedes pueden conseguir el punto que quieran, ¿no? Ya saben, o sea, le dan el valor a la variable que a ustedes les parezca y obtienen el otro. Bueno, una vez que calculo la distancia, el punto, ahora voy a calcular la distancia que hay de este punto a esta recta. ¿Y cómo se hacía eso? 12 por x1 menos 4 por y1 más 5, ¿sí? Sobre la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Recuerden, es la ecuación de la recta igualada a 0 particularizada para el punto al que quiero calcular la distancia y dividido en a cuadrado más b cuadrado. ¿Bien? Entonces hacemos estos cálculos y esto me queda 12, x1 es 0, menos 4 por y1 que es menos 8 quintos más 5. ¿Vamos bien hasta ahí?
Y en el denominador tenemos 12 al cuadrado, que yo lo voy a poner como 12 por 12, más 4 al cuadrado. Voy a racionalizar, ¿sí? No sé si me hace falta racionalizar aquí. Sí. Bueno. Porque me parece como que va a ser más fácil. Ya les voy a explicar. Supongamos que yo no tengo calculador en el parcial, ¿sí? Entonces, el factoriar me ayuda, el factoreo me ayuda a resolver. Entonces tengo 12 por 0, 0, menos por menos más, 8 y por 4, 32, quintos, más 5. Y en el denominador lo que quiero hacer es escribir el 12 como 3 por 4. ¿Sí? ¿Para qué? Este 4 con este 4 es 16, y entonces puedo sacar factor común. ¿Me sigue lo que estoy haciendo? Por supuesto, el que sea rápido con los cálculos, lo hace con los cálculos, ¿no? Hace 12 al cuadrado, que no es difícil, lo pueden hacer. Yo acá me gusta enseñarles a factorear, porque les puede venir bien en algún ejercicio. ¿Está claro lo que les digo o no? ¿Sí? Porque 12 al cuadrado, ¿cuánto es? 144. Y le tengo que sumar el 16. Y después tengo que sacar la raíz. ¿Sí? Entonces estoy tratando de hacerlo un poquito más fácil. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo en el numerador? En el numerador tenemos 35, no se olviden el valor absoluto, más 25, todo sobre 5. ¿Está bien? Profe, era 32. Es 32, perdón. Tenía bien puesto acá y lo he copiado mal allá. Y en el denominador tengo la raíz cuadrada de, te decía que esto es 4 por 4, 16. Saco factor común 16, y acá me queda 9 más 1. ¿Ven lo que hice? Entonces, en el numerador tenemos 32 y 27 es 50 y, sí, 57, ¿no? Y acá en el denominador tengo la raíz de 16, que es 4, y la raíz de 10. ¿Bon? Entonces, el valor absoluto de 57 quintos es 57 quintos, y entonces esto me queda 57 sobre 20 raíz de 10. Y ya tenemos la distancia, ¿sí? Ese es el valor de la distancia. Sí. ¿Qué pasa con el 5 abajo del 57? Este es el 5 que, si yo lo tengo así, 57 sobre 5, y acá vos tenés 4 sobre raíz de 10, es numerador con denominador y denominador con denominador, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ya. Con la división. Y acá les voy a explicar otra cosa, por si acaso en el ejercicio, en el parcial, les llega a tocar, y bueno, y ustedes dicen, ay, no le encuentro la solución. Bueno, a mí me pueden dar esta solución, si estamos buscando la distancia entre las dos rectas, o me pueden pedir que racionalice. Y racionalizar es multiplicar por raíz de 10 y dividir en raíz de 10. Entonces el resultado me queda 57 raíz de 10, y acá tengo 10 por 20, 200. Entonces me pueden dar, como ustedes van a tener que elegir resultados, me pueden dar este o me pueden dar este. ¿Está claro hasta ahí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bueno, entonces hemos practicado acá distancia,
de punto. La distancia que nos pedían era la distancia entre las dos rectas. Pero hemos obtenido la distancia entre las dos rectas aplicando la distancia de punto a plano. ¿Bien? Distancia de punto a plano en R2. Bueno. Veamos ahora el ejercicio 33. 33C. ¿Qué dice este ejercicio? También es distancia entre dos rectas. Está de forma continua. 33C. Que es la recta X igual a 3 menos Y sobre 3 igual a Z sobre 4. Y la otra recta es el eje Z. Entonces tenemos que calcular la distancia entre estas dos rectas y estamos en R3. ¿Sí? Pero recuerden, siempre lo primero que tengo que hacer es preguntarme si R1 es paralela a R2. Eso es lo primero que me tengo que preguntar. ¿Bien? Entonces, para ver si las rectas son paralelas, lo que tenemos que hacer es calcular. ¿Dice acá? Bueno, es determinar, ya porque anoto que les quiero hacer acordar, si las direcciones son paralelas. ¿Bien? Y recuerde que las direcciones son paralelas si existe el lambda perteneciente a los reales distinto de 0, tal que A1 es igual a lambda A2. ¿Sí que me han preguntado algo? Sí, profe. Ahí arriba donde dice Y y Z, ¿qué dice? Arriba a la derecha. Eje Z. Eje Z. Eje Z Gracias. es la otra recta. O sea, esta es la Gracias. recta R1 y esta es la recta R2. Gracias. Entonces, tenemos que encontrar la dirección de la recta R1. Esta no está escrita en forma continua, pero la podemos arreglar. ¿Cómo la puedo arreglar? Saco un factor común menos, ¿sí? Y me queda ahí menos 3. Bien. Arreglo un poquito más y me queda Y menos 3 sobre menos 3, ¿está bien? ¿Está claro ahí? Saco factor común menos porque el coeficiente de la variable y tiene que ser 1. Entonces, para lograr que el coeficiente de la variable y sea 1, saco factor común signo menos. Entonces me queda y menos 3 sobre menos 3. Profe, Y acá ¿puede volver tenemos a Z. explicar eso? Que me perdí ahí. O sea, lo que ha hecho cuando ha bajado. Yo necesito que el coeficiente de la variable y sea 1. El coeficiente de la x es 1 y el coeficiente de la z es 1, ¿sí? Porque tengo que encontrar la forma continua para encontrar la dirección de la recta. Entonces lo que hago es sacar factor común menos. ¿Para qué? Para que me quede el coeficiente de la y igual a 1. ¿Está claro? ¿Está claro eso? Sí, muchas gracias, profe. Para que estén continuas. Entonces lo que hago con este menos es simplemente dar lo mismo, ponerlo en el denominador que en el numerador. Y entonces me queda en el numerador y menos 3 sobre menos 3 igual a z sobre 4. Recuerden que lo que yo estoy buscando es la dirección de las rectas. ¿Sí? Bueno. Y para el eje X, ¿qué punto de paso tiene el eje X?
¿Cuál es el punto de paso del eje X? Eje Z es Perdón, eje Z. 0, 0, 1. Bueno, En la o línea 0, de- 0, 0. ¿Por qué no? Siempre busquemos el más fácil. El punto de paso del eje Z Sí, es también. 0, 0, 1. Y la dirección, sí, ahí ya sí me tenés que decir 0, 0, 1 o cualquiera paralela a ella. ¿Bien? Bueno, ¿y cuál es la dirección de la recta R1? ¿Cuál es la dirección de esta recta? Como ya tengo 1 para el coeficiente de la y, menos 2, 1 menos para el 3, coeficiente de la y 1 para el coeficiente de la z es, ¿qué denominador tengo acá? 1 menos 3 y menos 4, no, perdón, 1 menos 3 y 4. Muy bien. Entonces vamos a averiguar si nuestras rectas son paralelas. ¿Bien? Para averiguar si las rectas son paralelas, planteamos... ¿Profe? Sí. ¿Qué? ¿Qué escucho? El menos 3, ¿cómo lo obtuvo, digamos? En el ¿Este menos 3? No, en el completo. Digamos, ¿Ah? A1 igual a 1 menos 3. No entiendo, acá tenés Creo que se y menos refiere a 3. la dirección. Y sí son los coeficientes del denominador. 1, menos 3, 4. Cuando el coeficiente de las x es 1, el coeficiente de la y es 1 y el coeficiente de la z es 1. ¿Eso es? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, vamos a ver si nuestras rectas son paralelas. ¿Cómo me queda? 1 igual a 0. Y ya no necesito ni seguir trabajando. Porque evidentemente esto es un absurdo. ¿Sí? El 1 no puede ser igual a 0. Entonces eso me asegura que no existe lambda perteneciente a los reales, ¿sí? Tal que A1 es igual a lambda A2. Entonces eso me asegura que A1 no es paralela a A2. Y por lo tanto, ¿qué podemos decir de las rectas? R1 no es paralela a R2. Bueno, entonces estamos en otro caso distinto al de recién. ¿Sí? Las rectas no son paralelas. ¿Bien? Profe, Muy borré, pero bueno. Lo vamos a dejar bien escrito acá. Sí. ¿cómo era Escucho. otra manera de saber si eran o no paralelas? Aparte de hacerlo con lambda, ¿cuál era la otra forma? Aprendan una, si no se van a... Aprendan una. Es con el producto vectorial, pero... Con el producto vectorial vos podés averiguar. Bueno, entonces esta es la recta. ¿Sí? Ya está escrita en forma continua. Entonces, como no son paralelas, lo segundo que tengo que ver es a qué es igual la intersección de las dos rectas. ¿Cómo intersecto estas dos rectas? Bueno, voy a escribir la ecuación del eje X, ¿sí? En forma, lo vamos a escribir en forma vectorial. O sea, es X, Profe, eje la, Z, sí. la distancia Sí. sería 0. ¿Por O sea, qué? la distancia. Y porque si no son paralelas, la distancia es 0. No, está estamos en R3, R3. Estamos en R3. ¿Ah? Entonces tengo X, Y y Z. Voy a escribir la forma vectorial de la ecuación de la recta eje Z. ¿Sí? Eje X y Z. El punto de paso, como es 0, 0, 0, no lo voy a poner.
voy a poner más t por 0, 0, 1. ¿Y qué tengo que hacer? Intersectar el eje X, que es la recta R1, la recta R2, con la recta que he llamado R1, que es X igual a menos sobre menos 3, igual a Z sobre 4. ¿Bien? Bueno, entonces, para poder intersectarlas, voy a escribir la forma paramétrica del eje X. X es igual a 0, Y es igual a 0, y Z es igual a T. Entonces tengo que resolver el sistema que se determina con la ecuación de esta recta y de esta recta, ¿no? Que es el eje Z. Entonces voy a reemplazar X y Z en X y Z. ¿Bien? Cuando reemplazo me queda 0 igual a 0 menos 3 sobre menos 3 igual a T sobre 4. Y acá me queda 0 igual a 1 igual a T sobre 4. ¿Qué me dice esto? Esto es un absurdo. ¿Sí? ¿Sí? Esto no puede ser. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿El Sí, 0 profe. puede ser igual a 1? Bueno, entonces esto que me dice, lo que implica es que las rectas no se intersectan. Profe, ¿sé que pueden ser alabeadas? No pueden ser. Son alabeadas. ¿Sí? Las dos rectas que hemos obtenido no son paralelas y no se intersectan. O se intersectan en el vacío. Entonces, estas rectas, vamos a escribir ahí, ¿cómo son? Alabeadas. Entonces, la intersección estamos en el caso 3. R1 no es paralelo a R2. R1 intersección R2 es igual al vacío. Y entonces R1 y R2 son alabeadas. Si las rectas son alabeadas, recuerden que para calcular la distancia entre dos rectas alabeadas, había que usar una fórmula especial, ¿sí? Que algunos me dicen, no me la acuerdo. Bueno, hay que practicarla, ¿sí? Cuando las rectas son alabeadas, la distancia entre R1 y R2 se calcula como el valor absoluto de P sub 1, P sub 2 por A1 vectorial A2 sobre la norma de A1 vectorial A2. Bien, esa fórmula es la que tienen que saber para rectas alabeadas, ¿sí? Bueno. Bien, ¿dónde? P sub 1 es un punto de la recta, R1, P sub 2 un punto de la recta R2, A1 la dirección de la recta R1, A2 la dirección de la recta R2. ¿Bien? Bueno, entonces. Ya estoy viendo otra. A ver, déjame que mire si ese era el ejercicio que quería. Bueno, ¿se acuerdan de las fórmulas o no? No.
Hay que empezar a acordarse de las fórmulas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a usar muletillas para acordarnos de las fórmulas? ¿Mm? ¿Bien? Tienen poco tiempo ya para practicar las fórmulas. Bueno, entonces, ¿quién es P sub 1? P sub 1 es el punto de paso de la recta L1. ¿Cómo sacábamos el punto de paso de la recta L1? Recuerden que un punto de paso de la recta L1 es cuando el parámetro es igual a 0. ¿Sí? Entonces, tengo que buscar x menos 0 y menos 3. 3, z menos Sí. 0. Yo les digo, para que se acuerden eso, les digo, igualen a 0 y busquen, ¿sí? ¿Cuánto tiene que valer el x, el y, el z para que el numerador me dé 0? Y ese es el punto de paso, 0, 3, 0. Y el punto de paso de la recta R2, ya habíamos dicho que era el 0, 0, 0. ¿Bien? Y vamos a calcular el vector P sub 1, P sub 2, que es P sub 2 menos P sub 1. Bien, si restamos... Profe, ¿no sería menos 3? el punto de paso, no, es Sí. Sí, porque 0. habíamos sacado factor común menos. Acá lo he escrito yo. Ese es el Bueno, como parámetro. sea, aunque no saque factor común. Si igual a 0, en la ecuación original, fíjate también, en la ecuación original decía 3 menos y. ¿Cuánto tiene que valer y para que el numerador te dé 0? Ya lo entendí, gracias. ¿Mm? No, es e menos 3. Entonces 0, 0, 0, 0, 3, 0, y el resultado final del vector P sub 1, P sub 2, es 0, menos 3, 0. Podríamos haber hecho también P sub 2 menos P sub 1, que es exactamente lo mismo. Bien, una vez que tenemos el vector P sub 1, P sub 2, voy a buscar el producto vectorial de A1 con A2. Para eso volvamos a repasar. ¿Quién era A1? 1 menos 3, 4. Y A2, que es la dirección del eje Z, 0, 0, 1. Hacemos los cálculos. Y esto me da menos 3, 0, menos 1, 0. ¿Bien? Entonces el producto vectorial es igual a menos 3, menos 1, 0. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Vamos haciendo los cálculos. Bueno, y ahora vamos a calcular la distancia entre las dos rectas. Para calcular la distancia entre R1 y R2, tenemos que escribir el vector P sub 1, P sub 2, escalar el producto vectorial de A1 por A2. Y en el denominador es la norma del producto vectorial. Bien, hacemos los cálculos. Esto es
0, 3, 0. Y en el denominador tenemos la raíz cuadrada de 9 más 1. ¿Sí? El resultado final es 3 sobre la raíz de 10. Y eso es lo que vale la distancia entre nuestras dos rectas alabeadas. Bien, que lo podemos dejar ahí o lo podemos escribir como. ¿Está bien? ¿Está bien? Multiplico y divido por raíz de 10. Y esto me queda 3 raíz de 10 sobre 10. Y vuelvo a explicar. Las hago acordar de eso porque en el parcial capaz que le dicen la distancia entre las dos rectas me da esto. O me da esto. ¿Sí? Me da esto, por ejemplo. Y ustedes dicen, no, a mí me ha dado distinto, me ha dado esto. Y es lo mismo. ¿Mm? Entonces tengan cuidado con eso, ¿sí? ¿Está claro? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ¿Han profe. entendido distancia entre Sí, dos profe. rectas alabeadas? Bueno, dos rectas alabeadas, ya hemos aprendido la distancia. Chicos, recuerden que hay muchísimos ejercicios resueltos. O sea que ustedes están totalmente explicados como para chiquitos de jardín de infante, paso por paso. Así que si ustedes agarran los ejercicios resueltos, los pueden ir haciendo y viendo qué pasa. ¿Ah? Bueno, ahora vamos a hacer el 33D. Yo voy eligiendo uno de cada uno. No, este no, porque también son alabeadas. El mismo caso. Este es el 35B. He ido eligiendo uno de cada caso para que... 35B. Bien. ¿Qué dice el 35B? Dice, calcule la distancia entre los planos pi sub 1, que tiene ecuación 2x más 3y menos 5z igual a menos 2, y el plano pi sub 2, que tiene ecuación menos 4x menos 6, sí, ya me ha pasado un montón de veces que copio un dato de un ejercicio y un dato de otro, así que me estoy fijando muy bien. ¿Bon? Bueno. ¿Por qué voy directamente a la distancia entre los dos planos y no voy a la distancia de punto a plano? Porque cuando calculo la distancia entre dos planos, ya aplico distancia de punto a plano. ¿Y qué es lo primero que tenemos que ver, chicos? Lo primero que tenemos que ver es si nuestros planos son paralelos. Es decir, dos planos son paralelos si los vectores normales de los planos son paralelos. Y eso era decir, si existe, bueno, el escalar ya saben que ponen el que quieren, distinto de 0, tal que n1 es igual a lambda por n2. Entonces lo que necesito son las normales de los planos. ¿Bien? Profe, Los planos puso también- perpendicular. Acá, perdón. Gracias. Paralelos. ¿Bien? Bueno, recuerden que para sacar las normales de los planos son los coeficientes de la variable x y z. Tengan mucho cuidado con eso, no equivocarse. Bien. 2, 3, menos 5.
Y para el plano N2, la normal es menos 4, menos 6, 10. Profe, ¿puede que sí exista Sí. un lambda que sea igual a menos 2? Es que eso me va a salir, efectivamente. Pero bueno, lo hagamos, ¿ah? Lo hagamos. Es evidente, como dice acá la señorita, que el lambda es menos 2, porque si yo multiplico por menos 2 esta expresión, obtengo la misma. Sí, o sea, ahí ella se ha dado cuenta y lo podemos hacer rápidamente. Existe el lambda igual a menos 2, pero sería al revés, entonces, si lo ponemos ahí. Al menos medio sería en este caso. ¿Está bien? ¿Está bien o Sí, no? profe. Sí, sí. Existe lambda menos un medio, tal que cuando yo multiplico menos un medio por menos 4, vamos a poner, como a mí me gusta poner todo. Entonces, si se dan cuenta rápido, mejor. Por N2 es igual a menos un medio por menos 4 menos 6. Eso es lo que yo hago siempre en clase, pero por ahí hay alumnos que no terminan de entenderlo, entonces por eso lo hago de la forma tradicional, ¿me entendés? Pero para ver si es paralelo, es lo que vos acabas de decir es lo que tenés que haber hecho. Multiplico por menos 2 esto y rápidamente te das cuenta si son paralelos o no. Sobre todo en el parcial, que no van a tener tiempo de hacer todo esto. Menos por menos más. Esto es 2. Esto es 3. Y esto es menos 5. Que es efectivamente N1. Entonces, como existe el lambda que hace que se cumpla esta ecuación, yo tengo que N1 es paralelo a N2, y eso implica que los planos con los que estamos trabajando son paralelos. ¿Hasta ahí vamos bien? Planos paralelos. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Les ha quedado claro cómo ha hecho la señorita? Lo ha hecho Sí. automáticamente porque se ha dado cuenta, ¿sí? Entonces, si yo encuentro rápidamente cuál es el lambda, no tengo por qué ponerme a hacer todos los cálculos. Lo verifico nada más. Bueno, entonces nuestros planos son paralelos. Entonces, para calcular la distancia entre los dos planos, voy a calcular la distancia de un punto. Yo voy a tomar ahora de un punto P sub 2 perteneciente al plano pi sub 2 a el plano pi sub 1. Es exactamente lo mismo, ¿no? Ya saben que me va a dar el mismo resultado. Simplemente quería hacerles ver que no siempre tiene que ser lo mismo. O sea, acá yo voy a calcular la distancia, ¿sí?, entre los dos planos, tomando un punto del plano P sub 2 y calculando la distancia del plano pi sub 1. Entonces eso me va a quedar cómo se calcula la distancia de un punto a un plano. El plano al que voy a calcular la distancia es el pi sub 1. Entonces voy a poner 2 por x2 más 3 por y2 menos 5 por z2. Y ahí estaría bien. ¿Qué falta? ¿Cierro las barras de valor absoluto? No, porque tiene que estar igualada a 0. Muy bien. Tiene que estar igualado a 0, entonces es más 2 igual a 0. Y en el denominador tenemos la raíz cuadrada de la suma de los... la norma de la normal. O sea, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 5 al cuadrado.
Entonces ahora lo único que me falta es encontrar el punto P sub 2, que pertenezca al plano pi sub 2. ¿Bien? Este es el plano pi sub 2. Bueno, ustedes le pueden dar el valor que quieran, como yo siempre digo, pero aquí a mí, en este momento, se me ocurre darle ahí el valor 0 y hacer el valor 0. Porque busco siempre los números que me salgan más chicos para tener que hacer menos cálculos, ¿no? Y cuando reemplazamos en menos 4x, menos 6y, más 10z, igual a menos 4, me queda menos 4x, esto es 0, igual a menos 4. Entonces x es igual a 1. 1. Y el punto que hemos obtenido es el punto 1, 0, 0. ¿Bien? Bueno. Pueden obtener, por supuesto, el que ustedes quieran. Entonces, ahora, el que ustedes quieran les va a dar el resultado correcto. Lo único que por ahí los cálculos se pueden hacer un poquito más complicados. Entonces ahora reemplazamos 2 por 1, más 3 por 0, menos 5 por 0, más 2. Y en el denominador tenemos 4 más 9 más 25. Y el resultado de esta expresión es 4, que es el valor absoluto de 4, y en el denominador tengo 29. Y 9, ¿cuánto es 29 más 9? 38. 9 y 9. 38. La profe ya está medio... Muy bien. Pues, y de nuevo vuelvo a repetir, ya está el resultado, y si hace falta racionalizar, racionalizan, y si no hace falta, no racionalizan, ¿sí? Acá cuando racionalizamos, fíjense que si yo racionalizo, puedo acá dividir en 2. ¿Bien? Y esto me da un... Ahí está, 19. Sí, sí, 19. ¿Bien? Bueno. Entonces, por ahí, siempre vuelvo a repetir para que vean los resultados que le van dando en los ejercicios en la clase. Bueno, entonces, ¿Profe? hemos visto distancia entre dos planos y hemos visto en el medio distancia de punto a plano. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Mayormente piden el resultado racionalizado o...? No, pero yo te digo por si acaso, ¿ah? Por si acaso, simplemente, para que no te vayas a asustar si por ahí no encontrar la solución. ¿No? Digamos. Y gracias. Yo capaz que te doy esto directamente, para no hacerles más complicada la vida, pero por ahí, por si acaso, les explico para que repasen la racionalización. Bueno, ¿vamos bien? Sí, profe. Bueno, veamos ahora lo siguiente. Está marcado el 36 para hacer. ¿Bien? ¿Qué dice el 36? Yo estoy haciendo más de lo que estaban marcados, chicos, justamente para que tengan más ejercicios, ¿no? Para que repasen. El 36 dice: determine K un número real para que la distancia entre los planos pi sub 1 y pi sub 2 sea igual a 4 sobre raíz de 3. Y los planos son
Y pi sub 2 es el plano bueno. Acá evidentemente, ¿sí? Hay un dato muy importante, que es la distancia. ¿Y qué dice la distancia? Que es 4 sobre raíz de 3. Pueden ser paralelos, ¿cómo tienen que ser los planos? Ya dije lo que no tenía que decir. Paralelo. ¿Cómo tienen que ser paralelos? ¿Sí? Esto me asegura que el plano pi sub 1 es paralelo al plano pi sub 2. ¿Sí? Porque Y hay eso una distancia. que por definición es cierto si las normales son vectores paralelos. Profe, ¿y no pueden ser alabiadas? Planos, estos son planos, no son rectas. Perdón. Son planos. Los planos son paralelos o se intersectan. Entonces tenemos N1, que es la normal de este plano, 1, 1K cuadrado, y la normal de este plano, que es 1, 1, 1. Profesora, ahí a simple vista no podemos decir, digamos, que cae 1. 1 o menos 1. ¿Bien? ¿Sí? Claro. O sea, como dice el compañero acá, entonces la pregunta es si existe el lambda perteneciente a los reales distinto de 0, tal que N1 es igual a lambda por N2. Y trivialmente él acaba de darse cuenta que 1, 1, K cuadrado es igual a 1, a lambda, 1, 1, 1, si y solamente si va a existir ese lambda, ¿sí? Si y solamente si K cuadrado es igual a 1. ¿Está bien? Yo lo voy a hacer despacito porque por ahí a los chicos se me pierden, ¿sí? Entonces esto me da 1 igual a lambda, 1 igual a lambda, y K cuadrado igual a lambda. Y acá tenemos que lambda tiene que ser 1. Y como los planos tienen que ser paralelos, lo que me dicen los chicos es K cuadrado tiene que ser 1. Y por lo tanto, K puede ser más o menos 1. Pero no voy a recuadrar porque todavía no hemos terminado. Profe, ¿Sí? le consulto. La distancia, ¿no, profesora? ¿Cuál? ¿Qué pregunta? Yo me acordaba de cuando vimos planos coincidentes y quería Sí. saber si K podía tomar el valor de menos 1 para que vio que en la ecuación del plano pi 2 sea menos 8 el resultado. Menos 8, menos 4. Si vos pones Son un 1 acá, coincidentes, sí por serían ejemplo. planos coincidentes. Sí. No, acá tenía que tener un 4. Entiendo. O K Claro. no andaría. Ya te voy a poner un ejemplo de un plano coincidente. Profesora, ¿K puede tomar el valor menos 1 si todas las otras planos son 1? Puede ser 1 o K igual a menos 1. Pero no estoy segura, porque me falta estudiar qué pasa acá. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, voy a tener que calcular la distancia. Bueno, primero vamos a escribir cómo me dan los dos planos. Para K igual a 1, ¿cómo me queda el plano pi 1? X más Y más Z menos 4 igual a 0. Y el plano pi 2 es X más Y más Z más 8 igual a 0. ¿Bien? Estoy trabajando con K igual a 1. Bueno, calculemos las distancias. Ya sé que los planos son paralelos, eso ya sé.
Entonces ahora calculo la distancia de un punto a un plano. ¿Sí? Calculemos la distancia entre el plano pi sub 1 y el plano pi sub 2 como la distancia del punto P sub 1 del plano pi sub 1 al plano pi sub 2. Entonces busquemos el punto P sub 1 dándole valores, por ejemplo, a x y a y 0, y z tiene que ser inmediatamente 4. ¿Está bien? Este pertenece al plano pi 1. ¿Está claro? Porque verifica la ecuación. Entonces, ¿cómo calculábamos la distancia? La ecuación de este plano, ahora voy a escribir con rojo ahí, estoy de pi 1 a pi 2. Tengo que poner x1 más y1 más z1 más 8 sobre la raíz cuadrada de 1 más 1 más 1. ¿Está bien? Bueno, reemplazamos y esto me da 0, 0, 0, 0, 0, 4 más 8 sobre raíz de 3. Y esto es 12 sobre raíz de 3, que es distinto de 4 sobre raíz de 3. Entonces, k igual a 1 no es solución. ¿Está claro? K igual a 1 no es Profe. solución. Sí. Yo creo que sí puede darle 4 raíz de 3 si lo racionaliza el denominador. No, porque te va a quedar el numerador raíz de 3. Porque va a Racionaliza. simplificar el 12 con el 3. Y va a quedar ¿Qué 4 cosa? raíz de 3 del numerador. Acá, Sí. pero te va a quedar, mira cómo te va a quedar. 12 sobre raíz de 3 por raíz de 3 sobre raíz de 3 es 12 raíz de 3 sobre 9. Y la tercera es 4 tercios. No es lo mismo. ¿Está bien? No tenés 4 sobre raíz de 3, tenés 4 raíz de 3 sobre 3. Es otro número. ¿Lo ves o no? ¿Por qué sobre 9, profe? ¿Qué no es raíz de 3 por raíz de 3, 3? Perdón, 3. Entonces te queda 4 raíz de 3. Lo mismo nos queda porque es 4 sobre raíz de 3 y ahí te queda en el numerador. No, es directamente 4 raíz de 3 y el otro es 4 sobre raíz de 3. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, entonces el k igual a 1 no es solución. Veamos qué pasa con el k igual a 2. Movemos k K igual a menos 1. a menos 1. Sí, sí, sí. ¿Cómo me quedan los planos? X más y más z menos 4 igual a 0. Y el plano pi sub 2 queda x más y más z menos 8 igual a 0. Entonces, cuando calculamos la distancia entre los dos planos, vamos a hacer lo mismo de recién. Vamos a calcular la distancia, que ya lo tengo calculado, al P sub 1 del plano pi sub 1, ¿sí? Que no ha cambiado, y voy a calcular la distancia al plano pi sub 2. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, en el plano pi 1 no es menos z. ¿Por qué?
No, Si es porque K al Estamos cuadrado. multiplicando por uno K. al cuadrado es 1. Es K al cuadrado. Claro, sí, me había olvidado del cuadrado. Esto era 0, 0. ¿Cómo era? 4. 0, 004. 0, 4. ¿Puesto? Sí. Sí, profe. 0, 0, 4. Bueno. 0, 0, 4. Bueno. ¿Está claro? Porque es elevado al cuadrado. Entonces no cambia ahí. Entonces cuando vamos a reemplazar, tengo x1 que es 0. Y estoy por reemplazar en el plano pi2, acuérdense, porque estoy tomando el punto del plano pi1. Entonces me queda 0, más 0, más 4, menos 8, y en el denominador tengo la raíz de 3. Entonces esto es valor absoluto de menos 4 sobre raíz de 3, que es igual a 4 sobre raíz de 3. Entonces, ¿cuál es la solución del problema? La respuesta del problema, K igual a menos 1. K igual a menos 1. Por eso yo siempre les digo, no hay que recuadrar de entrada, porque hay que ver bien todo lo que me pide el problema, ¿no? Bueno, veamos el siguiente. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Van repasando todo? Sí, profe. Wow. Hagamos el ejercicio el último que está marcado y después les voy a hacer otro más. A ver. Marcado un montón de ejercicios para hacer, pero bueno, voy a hacer primero el que está marcado. Es el 44. El 44 dice, determine la ecuación de la recta que pasa por el punto se me dan el punto de paso y la recta es paralela al plano pi y la recta es perpendicular a la recta R1. El plano pi tiene ecuación 2x más y más 3z menos 8 igual a 0. Y la recta tiene ecuación x más y igual a 1, z igual a 2. Bueno. Para encontrar la ecuación de la recta, observemos que ya tenemos el punto de paso y lo que nos está faltando es la dirección de la recta. No sé si el nombre de la recta era, esta se llama R en el práctico, así que le vamos a poner así. ¿Sí? Nos está faltando A. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Si yo sé que R es paralela al plano pi, entonces, ¿cómo es el 1? ¿Cómo es
Significa que el vector dirección es perpendicular al normal. Muy bien. Y si la recta R1 es perpendicular a la recta R, entonces, ¿cómo son sus direcciones? ¿Paralela o Perpendiculares. Las dos rectas son perpendiculares, entonces las direcciones son perpendiculares. Bien, entonces esto lo que me asegura es que la recta que yo estoy buscando, la dirección de la recta que estoy buscando es paralela al producto vectorial de n por a. Bien, eso lo vamos a ir anotando acá. Recuerden que ponemos paralela porque solo me interesa la dirección, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos resuelto ese dato, vamos a buscar los elementos. ¿Tenemos n? Sí, n es la normal del plano. ¿A qué es igual la normal del plano? A 2, 1, 3. Y lo que me está faltando es determinar la dirección de la recta R. ¿Cómo está dada esta recta R? La recta R está dada como intersección de planos. ¿Y cómo se obtenía la dirección de una recta dada como intersección de planos? ¿Sí? La recta está contenida en este plano y la recta está contenida en este plano. ¿Sí? Entonces, si la recta está contenida en este plano, que le llamo Pi1, y este es el plano Pi2, ¿sí? ¿Cómo es la dirección de la recta con la normal del plano? Perpendicular, ¿sí? Si la recta está contenida en el plano, la dirección de la recta es perpendicular a la normal del plano. Además, eso lo tienen en la teoría hecho, ¿no? Y por otro lado, la dirección de la recta es perpendicular a la normal del plano 2. Entonces, A, que es la dirección de la recta R, es paralelo al producto vectorial de N1 por N2. Entonces vamos a calcular N1 por N2. N1, a ver, díganme cuánto vale, no, lo vamos a escribir primero. N1, ¿cuál es la normal del plano 1? 1, 1, 0. 1, 1. ¿Qué coeficiente tiene Z? 0. ¿Sí? 1, 1, 0. ¿Y cuál es la normal del plano N2? 0, 0, 1. 0, 0, 1. Muy bien. Entonces hacemos los cálculos. Y entonces tenemos 1 menos 1, 0. Entonces, como solo me interesa la dirección, ¿sí? Como solo me interesa la dirección, voy a tomar la dirección de la recta igual al producto vectorial de N1 por N2, que en este caso es 1 menos 1, 0. ¿Bien? Bueno, pero eso es cálculo auxiliar. Lo único que hice hasta ahora es encontrar la dirección de la recta y la normal del plano. Y lo que yo quiero es A1, ¿sí? Para encontrar la recta R1. ¿Bien? ¿Está claro hasta ahí? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar A1?
tengo que multiplicar n por a. Entonces, al multiplicar n por a, me queda 2, 1, 3. A ver cómo ponemos. Y 1 menos 1, 0. Esto es 0, 3, 3, menos 2, menos 1, menos 3. Y bueno, ya tenemos la dirección de la recta, ¿sí? Como solo me interesa la dirección, puedo tomar, vamos a poner aquí, a igual a 3, 3 menos 3. ¿Bien? Entonces, la recta que estamos buscando pasa por este punto y tiene esta dirección. Entonces, la recta que estamos buscando tiene ecuación x igual, a ver, vamos a poner si quieren, primero así. A 1 era, ¿no? Sí. Bueno, entonces llenamos P sub 0 por 3, 3 menos 3, con t perteneciente a los reales. Y esta es la respuesta. Pero supongamos que el compañero me diga, profesora, yo no quiero tomar la dirección 3, 3 menos 3. ¿Qué dirección puede tomar el compañero? Una paralela. ¿Cuál puede ser esa paralela? 1, 1 menos 1. 1, 1 menos 1. Entonces, como yo la voy a escribir en el mismo ejercicio, también puedo escribir x igual a menos 1, 2, 1, y voy a usar otro parámetro porque estoy usando otra dirección, la misma dirección pero paralela. Entonces voy a poner lambda 1, 1 menos 1, con lambda perteneciente a los reales. Y tanto esta como esta son ecuaciones de la misma recta. Nada más que he usado direcciones, vectores paralelos. ¿Está claro hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Veamos el otro ejercicio que estaba marcado, que lo dejé para hacerlo después, por si no me alcanzaba el tiempo. Porque lo quiero hacer porque no está justo no está la solución ni siquiera en la dice el ejercicio (29). Determine la ecuación de la recta, ¿sí?, que pasa por, me dan un punto de paso, por el punto 1 menos 1. Sabiendo que la distancia del punto P sub 1 a la recta es
la distancia. Sabiendo que el punto P dista. Dice dista, pero eso es distancia del punto de la recta. 2 raíz de 5. Y el punto P sub 1 es el punto menos 2, 3. Y sugiere, sí, que tengan cuidado que la recta no es vertical. ¿Para qué me dicen que la recta no es vertical? Si como la recta no es vertical, porque si la recta pasa por el punto 1 menos 1, ese es el punto de paso, y la distancia al punto menos 2, 3, ¿sí? Y la recta fuese vertical, ¿cuál sería la distancia del punto a la recta? 0. ¿No? Calculen la distancia, de acá a acá. 3. Entonces no cumple la condición, ¿sí? Como no cumple la condición, la recta no es vertical. Pero eso le dice el ejercicio para que no tengan que pensar tanto, ¿sí? Como la recta no es vertical, me permito plantear la ecuación de la recta como y igual a mx más f. ¿Sí? Si yo no sé si no es vertical, no puedo hacer eso. Entonces, una vez que planteo la ecuación de la recta de esa manera, tengo dos incógnitas, que son m y n. Pero yo sé que P sub 0 pertenece a la recta. Entonces, si P sub 0 pertenece a la recta, eso quiere decir que verifica la ecuación de la recta. Entonces, menos 1 es igual a m más n. Con lo cual, obtenemos que n es igual a menos m menos 1. Y entonces, podemos escribir la ecuación de la recta de la siguiente manera. ¿Bien? Entonces, en vez de tener dos incógnitas, ¿cuántas incógnitas tenemos ahora? Una sola, que es la pendiente. Y ahora vamos a plantear el concepto que la distancia, ¿vale? La vamos a escribir en forma general para aplicar la distancia. Esto se puede escribir así. ¿Sí? Esta es la ecuación general, ¿no es cierto? ¿Para qué la escribo así? Porque quiero calcular la distancia del punto P sub 1 a la recta, que yo sé que por dato es 2 raíz de 5. ¿Bien? Entonces, cuando calculo la distancia del punto P sub 1 a la recta, acuérdense que es la ecuación de la recta particularizada para el punto. Entonces, ¿cómo me queda? M por x1 menos y1 menos m menos 1. Siempre pierdo la tapa de los felpones. Bueno, la vamos a buscar. Bueno. Y entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende? Y en el denominador me queda la norma de la normal, que es m cuadrado más 1 al cuadrado, o más menos 1 al cuadrado. ¿Está bien? Y eso es 2 raíz de 5. O sea, distancia de punto a recta en R2 es muy parecida a la distancia del punto al plano.
cuando escriben la ecuación general de la recta. Bueno, entonces reemplacemos. X1, aquí está el punto, menos 3, y en el denominador tenemos la raíz cuadrada de m al cuadrado más 1. Ok, ¿a qué hemos llegado? Tengo acá menos 2m menos m es el valor absoluto de menos 3m. Menos 3 menos 1, menos 4. Sobre la raíz cuadrada de m cuadrado más 1. Bien, entonces, para poder encontrar el valor de m, para poder determinar la ecuación de la recta, yo necesito m para determinar la ecuación de la recta. Acá tenemos valor absoluto, o sea que eso lo podríamos poner así, a ver si les gusta ahí. Ahí está. Y acá pongo 2, raíz de 5, por la raíz de m cuadrado más 1. ¿Está bien lo que hice? Y entonces esto se puede escribir como 3m más 4 igual a 2 raíz de 5 más la raíz de m cuadrado más 1. ¿Y qué hago para encontrar m? ¿Elevo qué cosa? Ambos miembros al cuadrado. Entonces, acá ya las barras de valor absoluto no me van a hacer falta porque estamos elevado al cuadrado, y entonces ¿cómo me va a quedar? 9m al cuadrado más 24m más 16, y acá al elevar al cuadrado tengo 4 por 5 por m cuadrado más 1. ¿Bien? Entonces tenemos 9m al cuadrado más 24m más 16, y esto es 5 por 4, 20, m cuadrado más 20. Acomodo la ecuación, voy a pasar restando hacia allá, y me queda 20 menos 9, 11 m cuadrado. Paso para allá, menos 24m. Paso para allá, más 4 igual a 0. Bueno, vamos a resolver esa ecuación cuadrática. ¿Van bien? Sí, profe. Sí, medio largo el problema. Entonces, m es igual a 24 más menos la raíz cuadrada de 24 al cuadrado menos 4 por 4, 16 por 11 sobre 22. Bueno, entonces acá la profesora, como no ha encontrado nada para factoriar, aunque sí puede haber, pero lo vamos a hacer a los cálculos, que no digan siempre, la profesora factoria y nos marea. Vamos a calcular cuánto es 24 por 24. 24 por 24 es 4 por 4, 16, me llevo el 1. 576. 4 por 2, 8, y una, 9. 4 por 8, 9. Este es 4 por 2, 8, y 2 por 2, 4. 6, 576. Muy bien. Y 16 por 11, yo soy medio
es 16, 16, 166. 166, profe. 176. Bueno, y hacemos la resta. 576 menos 176, y esto me da 400. ¿Está bien? Entonces me va quedando así. Bueno. ¿Cuánto es la raíz de 400? 20. 20. 20. Entonces tenemos una primera solución, o sea que el problema va a tener dos soluciones. Una es 24 más 20 es 44 sobre 22, y M2 es 24 menos 20, que es 4, sobre 22. ¿Está bien? ¿Aquí cuánto me da? 44 sobre 22. 2. 22 sobre 11. 2. ¿Y 4 sobre 22? 0,18. 2 2 onceavos. Ustedes tienen calculadora ahí, a mí la calculadora no me sirve. Bueno, muy bien. Y entonces ahora hemos encontrado los valores de M y el problema tiene dos soluciones. ¿Sí? La primera solución, solución 1, es I igual a 2x, esta es para M igual a 2, 2x menos 2 menos 1, o sea, I igual a 2x menos 3. Y la otra solución la tenemos para M igual a 2 onceavos. Y me da I igual a 2 onceavos de x menos 2 onceavos menos 1, o sea, I igual a 2 onceavos de x, y esto es menos 11 menos 13 onceavos. La dejan en forma explícita, o pueden escribir la ecuación general si quieren, pero el problema tiene dos soluciones diferentes. ¿Y por qué tiene dos soluciones diferentes? Porque fíjense, ¿se acuerdan? Yo les voy a mostrar aquí, a ver si alcanzan a ver. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver ahí? ¿Bien o no? Sí, profe. Ay, sí te pierdo las patitas del tiempo. Soy un desastre. Aquí está el punto donde se intersectan las dos rectas, ¿sí? Que es el punto 1 menos 1. Y este es el punto al que quiero calcular la distancia. Y evidentemente, fíjense, hay dos rectas, ¿sí? Que tienen la misma distancia. ¿Se entiende? Bien, por eso da dos soluciones el problema. ¿Alguna pregunta? Profe. Sí, yo al principio, ¿de dónde saca la ecuación explícita a partir de que dice que la recta no es vertical? No entendí esa parte. Yo siempre te digo, pregúntame antes que borre todo. Pero a ver, Profe, veamos. también hay un chico ahí que pregunta cómo sale Y igual a M por X menos M menos 1. O sea, esa que está ahí. Sí, también hay un chico que pregunta ahí cómo sale. Y bueno, si eso es lo que hemos explicado al principio. Ya veamos. Volvamos a explicar entonces. Yo tenía el punto de paso de la recta, el punto 1 menos 1. ¿Bien? Por ese punto pasan infinitas rectas. ¿Bien? Y el punto al que le voy a calcular la distancia, esto es 1. Es 1, 2, 1, 2, 3. ¿Está bien? Si la recta fuese vertical, ¿cuánto vale la distancia aquí?
3. 3. Entonces no me da el resultado. Entonces eso es lo que me asegura que solución del problema no es la recta vertical, ¿sí? La recta vertical no es solución del problema. Y si una recta vertical no es solución del problema, yo puedo plantear, vamos a borrar esto, la ecuación de la recta y igual a mx más n. Esta es la ecuación explícita. ¿Sí? Si tengo la ecuación explícita, a mí me quedan dos incógnitas que son m y n, pero me dan este dato. Ese dato dice que el punto pertenece a la recta. Y si el punto pertenece a la recta, verifica su ecuación. Entonces, ¿qué quiere decir que verifica su ecuación? Que yo puedo reemplazar el 1 aquí y el 1 ahí. ¿Está bien? Eso quiere decir que verifica la ecuación. Entonces me queda que menos 1 más m. ¿Me falta el igual? Sí. Menos 1 más m más n se debe verificar. ¿Está bien? Reemplazo el 1 acá, reemplazo el menos 1 acá. Entonces de ahí yo encuentro una relación entre m y n. Entonces la ecuación de la recta me va quedando así. En vez de tener n, tengo ahora, bueno, yo le he puesto menos m, menos 1, que es lo mismo. Y esa es la ecuación de la recta. Entonces, en vez de tener dos incógnitas, ¿cuántas incógnitas tengo? Una sola, que es m. Y para aplicar la distancia, yo quiero la ecuación general, porque esta es la explícita. Y para aplicar la distancia, yo quiero la general. Y para calcular la general, lo único que tengo que hacer es ir pasar los restantes. Entonces me queda mx menos y todo esto es el término independiente. Entonces esto es lo que se llama A y esto es lo que se llama B en la recta. Y esto es lo que se llama C. ¿Ahí está claro? ¿Se entiende ahí? Sí, profe. ¿Seguro? A ver, voy a mirar el chat, pero yo nunca miro el chat, ese es el problema. Sí, profe, entiende. Sí, profe, se lo entiende. Ve, ahí me tendrían que haber preguntado ahí nomás, ¿por qué puso? Bueno, ¿ahora está claro? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda que le haya quedado? Profe, yo tengo una pequeña duda, pero bueno, no sé si es un poco insignificante, pero quería saber cómo, no me acuerdo cómo se pasaba de la ecuación general a la ecuación vectorial. De la general a la vectorial. Sí. Pero ¿en qué espacio me estás hablando? En recta. ¿En R3 o en R2? R2 y R3, digamos, en las dos. Lo que pasa es que en R3 no hay ecuación general. En R3 no hay ecuación general. ¿Ah? En R3 no hay ecuación general. Entonces, si yo tengo la ecuación de la recta vectorial, esta es la vectorial en R2, y quiero pasar a la general, puedo escribir x igual a 1 más 2t. Y igual a 1 más t. ¿Y esa qué forma era? Es la paramétrica. La paramétrica. Entonces lo que hago ahora
despejar el parámetro t. ¿Está bien? X menos 1 sobre 2. Y menos 1. Igualo a partir del parámetro. ¿Y cuál es esta? La continua. ¿Y cómo llego si multiplico ambos miembros por 2? Esta es la continua. Entonces ahora multiplico por 2. ¿Sí? Y si escribo x menos 2y menos 1 más 2 igual a 0, ¿cómo se llama esta? La Es la general. La general. ¿Y cómo encuentro la explícita? ¿Despejo quién? Y aquí podríamos despejar y. Entonces 2y es igual a x menos 1 más 2. 2y es x más 1. Y es 1/2 de x más 1/2. Y ya tengo la explícita. Y así. Sí, profe, Así pero mi duda era de la general, de la ecuación general, x menos 2y más 1 igual a 0, pasarla a la vectorial. Esa era la Bueno, duda. ¿cómo hacemos para pasar de la general a la vectorial? Tengo la general. Bien, y esto era A, esto era B, y esto era C. ¿Sí? Para la vectorial necesito un punto de paso y un vector dirección. ¿Cómo sacamos el vector dirección? Como menos B, A. ¿Te acordás? Sí, profe. Y entonces esto me da menos 3, 2. ¿Y cómo saco un punto de paso? Eso ya hemos hecho un montón de veces el punto de paso. Le doy valor a una variable, por ejemplo, le vamos a poner así, y encuentro la otra. ¿Está bien? Y esto quiero que pertenezca a la recta. Si pertenece a la recta, verifica la ecuación. 3 por 0, 0. Y entonces x0 es menos 2. Y entonces el punto de paso es menos 2, 0. Y entonces, ¿cómo escribir la ecuación vectorial? Punto de paso, parámetro, dirección. Esa era tu duda. ¿Está bien? Sí, profe. Punto de paso, parámetro, dirección. Y de ahí pasas a cualquiera. Como hemos hecho recién. ¿Está claro? Sí, ya entendí. Gracias, profe. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Los dejo entonces y vayan estudiando mucho y vayan a las clases de práctica para consulta, y vuelvo a repetir, no hay que subir ningún archivo a ninguna parte, hay que hacer el cuestionario nada más, y por favor le avisan a los compañeros que estén confundidos. Ya hemos puesto en la página, pero bueno, ahora voy a volver a poner, puesto en la página, he hecho un, ¿sí? Nos vemos, profe, hasta luego. Bueno, nos vemos, chicos, que les vaya muy bien.